bienvenidos una vez más a este ciclo de capacitaciones que proponemos desde Stoller Argentina. Mi nombre es Agustín Garnero, soy coordinador técnico regional para Stoller Argentina y Uruguay. Para quienes no conocen la empresa, Stoller es una multinacional fundada en el año 1970 por Jerry Stoller en Houston, Texas, Estados Unidos. En Argentina hace más de 20 años que estamos presentes aportando distintos tipos de soluciones fisiológicas, biológicas y nutricionales en distintos tipos de cultivos, entre ellos el cultivo de soja, sobre el que hoy vamos a estar hablando, y Gustavo Ferraris nos va a estar acompañando en esta capacitación. Muchas gracias, Gustavo, bienvenido una vez más. Buenos días Agustín, gracias por la invitación y gracias a toda la audiencia. Bueno, perfecto, Gustavo, no te demoro más. Ya te dejo, si querés, para dar comienzo a la capacitación, y les recuerdo que durante el transcurso de la capacitación van a poder ir dejando sus dudas, sus preguntas, en la sección de preguntas y respuestas, y al final las vamos a estar respondiendo con Gustavo. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a esta presentación que hemos titulado Ambientación y fertilización para altos rendimientos de soja. Y empezamos viendo una recopilación de un trabajo muy interesante presentado en Estados Unidos este año, que muestra cómo ha sido la evolución de la ganancia genética en soja y a través de qué componentes ha pasado la misma, que es muy parecido a lo que ha sucedido en Argentina. En este trabajo se menciona que en Estados Unidos el mejoramiento ha posibilitado incrementar los rendimientos a un ritmo de 33,1 kilos por hectárea por año, o sea, a un 0,74% anual. Pero ese incremento se dio en mayor medida en los rendimientos que en la biomasa total acumulada, que fue del orden del 0,4% por hectárea por año. Esto significa que esos aumentos de productividad no se dieron solo a partir de la mayor biomasa del cultivo, sino un aumento en el índice de cosecha, con variedades de ciclo más corto, con mayor crecimiento reproductivo y mayor partición a grano. Esto significa que si hoy por hoy, respecto de lo que era años anteriores, se fija un mucho mayor número de vainas por hoja, y eso le quita estabilidad al cultivo, es decir, los mecanismos de compensación o la posibilidad de estar perdiendo, por ejemplo, parte del área foliar en estados tempranos y después compensarlo, es mucho más ajustada porque el cultivo, por supuesto, no puede incrementar de manera ilimitada la biomasa, eso significaría también aumentar la superficie transpiratoria, entonces se ha ido constituyendo en un cultivo más reproductivo y menos vegetativo. Y esto también significa que tenemos la necesidad de hacerlo crecer bien desde los primeros estadios y que probablemente el periodo crítico empiece hoy bastante antes de lo que lo considerábamos habitualmente. Otra pregunta muy importante que podemos hacernos acerca del cultivo es ¿cuánta agua necesitamos para producir un alto rendimiento? Y este trabajo muestra que el cultivo requeriría aproximadamente, para llegar a un nivel de máxima productividad, del orden de los 5.000 kilos por hectárea, en el orden de 500 milímetros de precipitaciones durante su ciclo de cultivo, y que tiene un uso consultivo, ¿no es cierto?, para esos niveles de productividad del orden de los 400 a 600 milímetros. Es decir, no requiere tanta cantidad de lluvias, porque en un verano normal es altamente probable que consigamos ese registro y ese nivel de evapotranspiración, y que muchas veces pasa, digamos, por una ineficiente captura o una ineficiente utilización, la posibilidad de estar teniendo una deficiencia hídrica. Sabido es, ¿no es cierto?, y muy comentado, de que probablemente, digamos, esta próxima campaña que estamos muy cerca de iniciar, vayamos a atravesarla o esté acompañada por un proceso denominado La Niña, que está asociado a un déficit de precipitaciones en la primavera tardía, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, donde con datos de los últimos 50 años, provisto por el Servicio Meteorológico Nacional, nos muestra que, digamos, en la zona núcleo, en los años La Niña, de tendencia hay un déficit de entre 50 a 150 milímetros. Sin embargo, la atmósfera, que siempre tiende a compensarse en esos años de La Niña,
trae como una especie de rebote de las precipitaciones hacia el verano, y podemos ver que enero, febrero y marzo son años que en la zona núcleo tiende a llover incluso un poco más del promedio. De modo que estrategias habituales, como por ejemplo un leve retraso en la fecha de siembra o variedades de ciclo un poco más largo, suele ser una estrategia defensiva que funciona bastante bien en este tipo de escenario. Muy bien. Vamos a hablar ahora de los requerimientos de nutrientes, y estos son datos propios sacados de diferentes experimentos que nos muestran las correlaciones entre el rendimiento de soja y la acumulación de diferentes nutrientes. La soja produce en el orden de un poco menos de 15 kilogramos por cada kilo de nitrógeno absorbido, con un ajuste de un 93%, o sea, fíjense que están casi todos los puntos arriba de la línea de tendencia. Lo mismo pasa con el caso de fósforo, donde está cerca de producir alrededor de 210 kilos de soja por cada kilo de fósforo absorbido, y hay una correlación de un 95% entre el rendimiento y la acumulación de este nutriente. Entonces es evidente que necesitamos tratar de ser lo más eficiente posible y maximizar la absorción de estos elementos claves para conseguir altos niveles de productividad. En el caso de azufre, también hay una correlación positiva del orden de 280 kilos de soja por cada kilo de azufre absorbido, pero podemos ver que en este caso hay como mayor dispersión y una cierta saturación, o sea, llega a haber un nivel de azufre absorbido donde empieza a producirse consumo de lujo y el rendimiento no sigue aumentando. Esto nos da una idea de que los dos primeros en nuestras condiciones de cultivo son elementos un poco más limitantes respecto de lo que es azufre. Pero los tres son claves y necesitamos tenerlos bien provistos para alcanzar altos rendimientos. En los últimos años hemos avanzado en el diseño y la conducción de experimentos que tienden a identificar las brechas de rendimiento y cuáles son las limitantes a la productividad de nuestros cultivos. Entonces yo les voy a mostrar un diseño experimental que de manera ininterrumpida, desde la campaña 2012-2013 a la actualidad, venimos desarrollando en INTA Pergamino, y donde lo que hacemos es ver cuáles son los rendimientos alcanzables, no estoy diciendo potencial fisiológico, sino rendimientos alcanzables a campo, para una fecha temprana, digamos, de los primeros días de noviembre y una fecha tardía de los primeros días de diciembre. Y lo que hacemos, digamos, para determinar esto, cuáles serían los rendimientos alcanzables, es digamos, hacer una parcela donde ponemos en juego todas las tecnologías disponibles, tanto del punto de vista de insumos como de genética, por ejemplo, usando una nueva variedad con características de ser STS y iPro. Y le vamos quitando con respecto a esa parcela de a un factor de producción y vemos cuál es la caída de producción. Entonces podemos ver que, por ejemplo, el hecho de no contar, digamos, con las características intactas, baja los rendimientos levemente en la fecha de siembra tardía, pero no lo hace en la fecha temprana. Sacar el carácter STS, en cambio, sí, digamos, tiene una caída de producción que está relacionada posiblemente, digamos, con la presencia en el suelo de herbicidas de la familia de los inhibidores de la enzima ALS. Sacamos o bajamos la densidad, hay una caída de rendimiento bastante pronunciada. Esto tiene que ver posiblemente con la necesidad de capturar luz y lograr altas tasas de crecimiento desde los primeros estadios. Retiramos la nutrición, es decir, comparamos una parcela completa con la otra que tiene todo lo mismo pero sin fertilización, y vemos caídas de rendimiento importantes de orden de los 500 kilos por hectárea. Sacamos la inoculación, nueva caída de rendimiento. Sacamos el fungicida foliar, nueva caída de rendimiento. Y cuando miramos la brecha total en aquella parcela completa respecto de solamente colocar la semilla, vemos que están en el orden de los 1.100 a 1.200 kilos por hectárea, y que esto significa alrededor de un 20% de caída de rendimientos en fecha de siembra temprana y unos 25% de caída en la fecha tardía, constituyendo la brecha de rendimiento que hoy vemos para la región. Y con un cambio del orden de unos 33 a 34 kilos por hectárea por día de caída en los rendimientos a partir aproximadamente del 1 de noviembre. Desde que comenzamos a hacer estos experimentos, ¿cómo ha variado la importancia relativa de cada uno de los factores? Bueno, respecto de los primeros años vemos que
la importancia del carácter intacta se ha ido haciendo menos relevante. Esto significa que probablemente el mejoramiento haya avanzado más en las variedades tradicionales. La inoculación levemente ha caído, digamos, en su efecto. Otros han permanecido igual, como por ejemplo el carácter STS, la densidad o el peso, digamos, del control de enfermedades, y otros se han incrementado considerablemente. Por ejemplo, la brecha de rendimiento tiende a ampliarse a lo largo del tiempo, los rendimientos máximos también, y sobre todo la importancia de la fertilización se vuelve cada vez más relevante. Y esto tiene que ver con un paulatino agotamiento de los niveles de nutrientes en los suelos que todos los mapas de fertilidad actuales vienen presentando. Otro tipo de experimentos de tecnología es estos que también venimos realizando en sucesivas campañas, y este es el último año de experimentación, donde en este caso combinamos variedades, las más frecuentes, desde el grupo 3 corto al 5 medio, que son los más habituales para el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Estos son experimentos conducidos en INTA Pergamino, y cada una de estas variedades la cruzamos, digamos, con distintos niveles de fertilización, comenzando por un testigo sin fertilización, con agregado de fósforo, con agregado de fósforo más azufre, o fósforo, azufre y micronutrientes. Y aquí hemos separado la diferencia de incremento de rendimiento en función del largo de los ciclos. Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de las variedades de ciclo más corto, tiene un efecto muy relevante del fósforo, porque fundamentalmente es el nutriente que permite a la planta crecer, acumular biomasa, y en esos ciclos que son restringidos, digamos, en cuanto a soporte, mejorar la captura de recursos. A medida que nos vamos hacia variedades de grupo un poco más largo, la importancia del fósforo, si bien sigue siendo el nutriente más relevante, tiende a moderarse, y vemos un efecto más pronunciado de otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la eficiencia fotosintética, como puede ser el caso del azufre. Cuando miramos el promedio, fíjese en este caso, ensayos de la campaña pasada, un año relativamente seco, bastante duro, digamos, en la localidad de Pergamino, podemos ver, sin embargo, un efecto muy destacado de la fertilización, con 582 kilos de respuesta media a fósforo, 197 azufre y 168 al agregado de micronutrientes, que en este caso fueron zinc y boro. Aquí vemos un promedio, los rendimientos agrupados por los distintos grupos de maduración. Fíjense que las variedades de grupo 4 son las más adaptadas, digamos, a esta región del norte de Buenos Aires, y vemos los rendimientos máximos entre el rango del grupo 4 corto hacia el 4 largo. Y aquí vemos los rendimientos medios según nivel de fertilización, que era un poco lo que comentábamos anteriormente. Además de los niveles de nutrientes en los suelos, ¿qué factores explican este nivel de respuesta o este grado de respuesta? Aquí está graficado en estos esquemas la respuesta a fósforo, que como decíamos es el nutriente de mayor impacto, o la respuesta máxima obtenida en el experimento, que generalmente fue la respuesta al tratamiento completo, digamos, el que tenía fósforo, azufre y micronutrientes, versus el rendimiento del testigo, y lo hemos relacionado con dos factores. Por un lado, el rendimiento medio de la variedad, que es lo que vemos acá en este eje horizontal, y también en este otro gráfico de la derecha, lo que vemos, ¿no es cierto?, es la longitud de grupo de maduración. Podemos ver de que no hay relación entre la respuesta a fósforo o la respuesta máxima a la fertilización obtenida en el ensayo y el rendimiento medio de cada variedad. O sea, la respuesta sería independiente de su nivel de productividad. Como eso para fósforo es una característica común, digamos, la respuesta no tiene que ver tanto con el potencial de rendimiento como sí sucede, por ejemplo, en otros cultivos con la respuesta a nitrógeno. Y si lo miramos por el grupo de maduración, claramente se ve que tanto la respuesta a fósforo como la respuesta máxima obtenida en el ensayo tienen que ver con la longitud de ciclo. Y en la medida que los ciclos son más cortos, la respuesta fue de mayor magnitud. Y esto resalta, digamos, la importancia que tienen los nutrientes sobre el crecimiento de la planta. Cuando los grupos son más cortos, evidentemente el crecimiento se ve más limitado, más comprometido, y entonces el potencial de respuesta, de acuerdo a estos datos, tendería a hacerse máximo.
Empezando ya a identificar lo que serían el efecto de cada uno de los nutrientes por separado en todos los cultivos, y un poco la soja no escapa a esa tendencia. El nitrógeno es el elemento acumulado en mayor cantidad. La soja, digamos, como el resto de las plantas de la familia de las leguminosas, se valen del mecanismo de la fijación biológica como para proveerse de este elemento. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos caracterizar una buena nodulación? Bueno, podemos decir que el cultivo tiene una alta tasa de fijación y va a estar bien provisto de nitrógeno cuando reúne algunas de las características, o preferentemente todas las características que están listadas, ¿no es cierto?, en esta diapositiva. No necesita una gran cantidad de nódulos, o sea, cuando vemos una planta hipernodulante con nódulos pequeños, eso no significa que esté teniendo una buena tasa de fijación, sino que lo que requiere la planta es una cantidad moderada del orden de 15, 20 nódulos, incluso 10 nódulos por planta estarían bien, pero esos nódulos tienen que estar bien ubicados en el cuello de raíz. Los nódulos que son efectivos en fijar nitrógeno generalmente están en los 10 primeros centímetros de la raíz principal. Tener un tamaño grande, que eso significa que tiene una mayor masa nodular. Tienen que tener también una alta, digamos, un alto peso, una alta masa de fijadora de nitrógeno, que ideal sería tener más de 300 miligramos por planta, con nódulos de, como decíamos, de tamaño grande, de 4 a 6 milímetros de tamaño, y por supuesto que la mayoría de las plantas estén noduladas y que sus tejidos internos, cuando los cortamos, se noten de color rojo. Eso significa que tienen leghemoglobina, que son nódulos activos que evidentemente están fijando nitrógeno. ¿Cuáles son las respuestas que podemos esperar en lotes que, como los habituales que podemos ver en la región pampeana argentina, ya tienen una historia de presencia de soja en los años anteriores? Y bueno, una recopilación de ensayos recientes realizado por el proyecto Inocular a partir de experimentos que hemos realizado distintos investigadores, muestran que como línea de tendencia esa respuesta estaría en el orden del 5%. Se podría esperar un incremento del 5% de productividad, y entonces, al ser una respuesta que tiende a ser porcentual y mantenerse porcentual en todo el rango de rendimientos, a medida que nos vamos a niveles de productividad más alto, ese 5% significa una mayor cantidad de kilos por hectárea, y entonces en términos económicos más rentable y más importante se hace la inoculación. Ahora, ¿cómo podríamos ayudar a mejorar esa fijación de nitrógeno y que el nitrógeno, digamos, no se transforme en una limitante del crecimiento y de los rendimientos del cultivo de soja? Hay numerosos trabajos que discuten, particularmente trabajos realizados en Estados Unidos y en cultivos de soja de alto rendimiento, algunos de ellos bajo riego, la posibilidad de suplementar nitrógeno por vía externa en alguna etapa del periodo reproductivo. Esta es una discusión y un tema que no vamos a abordar en el día de hoy, pero lo que me interesaría rescatar es que, digamos, más que pensar en una suplementación de nitrógeno externo por vía de fertilizantes químicos, que es algo que no le vemos todavía una respuesta consistente como para justificar recomendarlo, sí me parece importante hacer foco en aquellos factores de manejo y del ambiente que ayuden a tener una eficiente nodulación y una efectiva fijación biológica de nitrógeno. Y entonces es importante entender de que, digamos, la fijación de nitrógeno disminuye, no sé, cuando hay una alta provisión de nitrógeno por vía externa, porque obviamente el cultivo opera en una estrategia de reemplazo, desabasteciendo los nódulos, que significan un gasto energético para el cultivo, y que también, por ejemplo, el déficit hídrico, o por otro lado, el encharcamiento, la sequía y los golpes de calor son factores que deprimen la nodulación y deprimen la fijación de nitrógeno. Y por lo tanto, deberíamos tratar de realizar un manejo tendiente a minimizar estos efectos. Y por el contrario, otras estrategias, como por ejemplo una alta tasa de crecimiento, que en este caso está representado por el nivel de intercambio gaseoso, el nivel de intercambio de dióxido de carbono y de fijación de dióxido de carbono,
o la presencia de elementos claves, como pueden ser potasio, fósforo, o algunos micronutrientes, entre ellos cobalto y molibdeno, tienen una alta correlación con tasas efectivas de fijación muy altas. Y entonces nosotros tendríamos que tratar de que estos elementos no fueran deficitarios para que el proceso suceda a máxima tasa y este nutriente tan importante no llega a ser limitante de la productividad. Después hay nuevas, novedosas alternativas de aplicación o variantes que en alguna medida tienden a mejorar ese proceso y permanentemente la estamos evaluando. Por ejemplo, este es un caso de un experimento de la última campaña conducido en el sur de Santa Fe, donde probamos diferentes tratamientos. En este caso está evaluado el tradicional tratamiento de inoculación en semilla, en este caso acompañado también por hormonas de crecimiento, y eso lo comparamos con dosis crecientes de la aplicación de este inoculante puesto en el surco. Y lo que vemos es que en algunos casos, por ejemplo, logramos en esta combinación de tratamientos, digamos, de inoculación con algunas hormonas de crecimiento, niveles muy efectivos de nodulación, caracterizado por un gran tamaño, una buena localización, e incluso, ¿no es cierto?, algunas combinaciones de tratamiento de semilla apoyados por el uso de hormonas de crecimiento en etapas tempranas del cultivo, permitía una alta supervivencia de los nódulos, y cuando llegábamos al periodo reproductivo nos encontrábamos con muy buenas tasas de fijación que después, digamos, incrementaban el rendimiento. Como idea, esto es algo todavía de investigación, que lo estamos estudiando y tratando de ajustarlo, pero que podríamos encontrar variantes a la inoculación tradicional, como por ejemplo la aplicación en el surco, que minimizara el contacto con fungicidas, podría lograr un mejor establecimiento del rizobio en las bacterias, y que hay, digamos, estrategias de fertilización y de estimulación fisiológica que podrían hacer más eficiente el proceso a lo largo del tiempo. Lo dejamos acá y es algo que esperamos tener, digamos, mejor información y mayor información en las próximas campañas. Respecto de lo que son los elementos que vamos a agregar por vía externa, digamos, los principales son fósforo y azufre. Toda nuestra zona núcleo es muy deficitaria en fósforo, y vemos que cuando hacemos una parcela sin fertilización, sucede lo que vemos acá, queda prácticamente un pozo de menor crecimiento, menor acumulación de biomasa, producto de la deficiencia de este nutriente. Otro elemento, yo diría que secunda al fósforo, es el caso del azufre, donde la deficiencia no se expresa tanto a nivel de una menor tasa de crecimiento, sino una menor eficiencia fotosintética, y de ahí los colores cloróticos que en general tienden a acompañar al faltante de este nutriente. En el caso de fósforo, acá vemos una foto típica de un experimento conducido, digamos, en un lote de producción en los alrededores de Pergamino, que muestran también, con sitios con menos de 10 partes por millón, prácticamente hay un salto de crecimiento respecto del testigo con relación al fertilizado. Y básicamente tenemos dos criterios fundamentales de fertilización: aquel que llamamos de suficiencia, que un poco analiza la respuesta inmediata, y el criterio de reposición, que tiene en cuenta también la respuesta inmediata, pero con un criterio de conservación de fósforo en el mediano plazo. Entonces, el criterio de suficiencia tiene como premisa maximizar la rentabilidad. Su filosofía es aplicar la mínima dosis que maximice el retorno económico a la producción. Por lo tanto, para su manejo adecuado requiere hacer análisis de suelo anuales, es sensible a las relaciones de precio, porque básicamente nos basamos en una ecuación económica, y en general se busca maximizar la eficiencia colocándolo localizado cerca de la semilla. Mientras que el criterio, digamos, que llamamos de balance o de reposición, tiene en cuenta también, digamos, maximizar la rentabilidad, pero en un plazo un poco más largo. De modo que también contempla mantener los niveles de fósforo pensando en la productividad a mediano plazo. Para este criterio, por ahí no se requiere de tanta información anual, digamos, de los niveles de fósforo o las relaciones de precios, sino que más bien
vamos a estar prestando atención al balance entre lo que se lleva el cultivo, la extracción con los granos y la reposición que se realiza mediante fertilización. Como los niveles de fósforo en los suelos suelen ser un poco más altos, se puede bajar la fertilización en años con relaciones de precio desfavorables y también hay mayor flexibilidad en sistemas de aplicación, permitiendo, por ejemplo, una mayor, digamos, posibilidades de aplicar el fertilizante en cobertura si tenemos buenos niveles de fósforo en los suelos. El hecho de usar uno u otro criterio va a depender de puntos claves que son parte de una decisión empresaria, como por ejemplo ver cuáles son los niveles de fósforo iniciales, ¿sí? La cuestión de la propiedad de la tierra, que obviamente en el caso de ser campo propio, pues hay más posibilidad de hacer estrategias de mediano plazo, pero también en aquellos campos arrendados de la estabilidad productiva, porque hay campos que, digamos, de una manera, digamos, ininterrumpida, el mismo arrendatario permanece en el mismo durante muchos años y obviamente el efecto residual también lo va usufructuando. Y por supuesto de las relaciones de precio entre el fertilizante y el grano, que relaciones más positivas permiten desde ya mejorar la fertilización. Cuando usamos el criterio de suficiencia, digamos, un poco nos basamos en este tipo de curvas de respuesta. Acá vemos los experimentos de dos campañas, 2018, 2019 y 2019, 2020. Del lado izquierdo vemos curva de respuesta, ¿no es cierto?, donde evaluamos la dosis de 10, 20 y 30 unidades de fósforo. Esto para llevarlo a kilos de fertilizante deberíamos multiplicarlo por 5, entonces serían 50, 100 y 150 kilos. Y en suelos con bajo nivel de fósforo, y en suelos con, decíamos, disponibilidades medias. Este nivel es arbitrario, consideramos bajo, en este caso, por debajo de 10 partes por millón, y un nivel medio es un nivel de 10 a 15. Vemos, ¿no es cierto?, que cuando comparamos en suelos con baja disponibilidad de fósforo, 3 sistemas de aplicación que estarían dados por un tratamiento que llamamos presiembra, que sería una especie de siembra del fertilizante 15 días antes de la implantación del cultivo, y que lo podríamos asimilar a lo que sería una aplicación al costado de las semillas, tenemos, digamos, un incremento de rendimiento sostenido y casi que en ambas campañas se transforma en una de las mejores alternativas de aplicación. Cuando lo hacemos en la línea de siembra junto con las semillas, vemos que tenemos una alta eficiencia de las aplicaciones en dosis bajas, pero a medida que vamos a dosis más altas, vemos que hay una diferencia de productividad respecto de colocarlo separado. Esto es el precio de la fitotoxicidad, que muchas veces, si no tenemos la parcela asociada que lo aplica al costado, no lo vemos, pero que la soja es un cultivo, digamos, sensible a los fertilizantes en línea y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y por otra parte, vemos también los tratamientos en cobertura total, 15 días antes de la siembra, donde lo que se ve acá es que, digamos, a dosis muy bajas, muy restringidas, hay con un menor rendimiento en suelos con bajo fósforo respecto de las aplicaciones localizadas, en línea o al costado de la línea de semilla. A medida que la dosis va aumentando, vemos que hay una respuesta lineal, de modo que la aplicación al boleo podría ser eficiente, pero tenemos más exigencia de una dosis adecuada, una dosis alta, digamos, que logre abastecer las necesidades del cultivo. Y también vemos una correlación muy importante, por supuesto, entre la respuesta máxima obtenida y lo que es el nivel de fósforo en el suelo. Fíjense que en suelos con sitios con menos de 10 partes por millón, la respuesta oscila entre 400 a 1000 kilos por hectárea, o sea, una respuesta de gran magnitud, mientras que cuando vamos a niveles medios, de 10 a 15, la respuesta oscila al orden de los 150 kilos por hectárea. De modo que todos estos factores asociados a diagnósticos adecuados y la decisión más eficiente de localización son muy importantes cuando hacemos el criterio de suficiencia, que implica aplicar la mínima dosis que maximice el retorno a la producción. Ese uso ininterrumpido del criterio de suficiencia tiene como tendencia central una menor aplicación de fósforo respecto de lo que se lleva en los cultivos. Entonces, si comparamos, por ejemplo, los mapas de fósforo que teníamos hace 10 años atrás, como vemos aquí a la izquierda, respecto de los actuales, vemos que los niveles de fósforo han ido bajando.
Entonces es importante en aquellos casos donde nos interese estabilizar la producción a mediano plazo, contemplar ciertos niveles de reposición de fósforo. Y la forma, digamos, más adecuada para medir el efecto de mediano plazo de una estrategia de reposición son los experimentos de larga duración. Como yo les voy a mostrar aquí, el más antiguo de varios que tenemos, donde en una secuencia de cultivos de maíz, soja de primera, trigo soja y cebada soja, evaluamos 5 estrategias de fertilización en orden creciente de dosis desde la izquierda hacia la derecha, desde un tratamiento testigo a un tratamiento que llamamos de reconstrucción, y podemos ver que, así como en el primer cultivo de soja que sembramos, allá por la campaña 2007-2008, teníamos un 28% de respuesta entre el rendimiento máximo y el mínimo, luego de 20 cultivos, la última soja tuvo una diferencia, una brecha de más de un 70%. Fíjense, 4.800 kilos en una soja de segunda. Esto tiene que ver con que hay una acumulación de fertilidad que provoca un contraste cada vez más grande respecto de aquellos que no son fertilizados o que son poco fertilizados. Muy bien. En el caso del azufre, el que sería el otro elemento, ¿no es cierto?, de gran relevancia, como mencionábamos, la esclerosis, como vemos acá en estos experimentos, el de la izquierda es un bandeado en trigo, donde se aplicó sulfato de calcio en diagonal a la línea de siembra, y podemos ver baches de fertilización donde esta clorosis es muy pronunciada, identificado con una deficiencia de azufre. También a la derecha podemos ver un cultivo de soja de segunda, donde es muy frecuente este nivel de deficiencia, y esta clorosis, digamos, un cultivo raquítico, muchas veces manchoneado, ¿no es cierto?, es una identificación clara, una clara señal de una deficiencia de este elemento móvil y que actúa, digamos, en el proceso de fotosíntesis. Simplemente a modo de ilustración, les presento aquí un trabajo que se publicó hace muy pocos días, donde muestra, digamos, el efecto de 2 tipos de fuentes sobre la fertilización azufrada de los cultivos. Hace un raconto del uso de azufre como sulfatos o como azufre elemental. En los distintos fertilizantes que podemos utilizar podemos encontrar las 2 formas químicas, y hace un análisis, digamos, de los efectos de corto y mediano plazo para 3 lugares distintos del mundo, bastante diferentes en cuanto a su condición edafoclimática, como son Argentina, Brasil y Canadá. Podemos ver que en las condiciones de Argentina, en el primer año, tanto en maíz como en soja, digamos, el aporte por vía de sulfatos, tiene una mayor respuesta inmediata respecto de hacerlo como azufre elemental. Sin embargo, al mirar la respuesta residual en el segundo año, tiende a haber un poco más de respuesta residual en el azufre elemental respecto del azufre de sulfato. En Brasil, donde obviamente las condiciones de temperatura y precipitaciones son muy favorables a la rápida oxidación del azufre elemental, vemos que hay tanto más respuesta directa como mayor respuesta residual por el uso de azufre elemental. Y todo lo contrario sucede en Canadá, con temperaturas muy bajas, donde, digamos, casi no hay recuperación de azufre elemental en el primer año, y en el segundo año hay una leve residualidad, ¿no es cierto?, pero que no llega a compensar la mayor disponibilidad de sulfatos para el primer año. Para el caso de Argentina, podemos decir de que, como si uno acumula los resultados del primer y segundo año, la eficiencia de recuperación fue de un 65% en forma de sulfato y de un 20 a un 25% cuando se usó azufre elemental. De modo que la primera alternativa pareciera más apropiada, digamos, a nuestras condiciones, ¿no? Y por último, vamos a mostrar todo ese universo de estrategias de nutrición del cultivo que abarca lo que llamaríamos, ¿no es cierto?, los insumos complementarios, y tiene que ver con el aporte de micronutrientes, tratamientos de características fisiológicas o productos biológicos, de los cuales hay una gran diversidad de insumos que se están liberando al mercado, ¿no es cierto?, y con funciones que en algunos casos son muy interesantes, pero que sin lugar a dudas nos falta estudiar y aprender todavía un poco más. Entonces, si vamos a hacer una clasificación funcional de lo mismo, podemos decir que nos podemos encontrar con compuestos de origen orgánico, los cuales pueden tener un efecto fisiológico
que pasaría por dos efectos principales, básicamente, aquellos que son inductores o estimuladores de crecimiento, y otros que se manifiestan como reductores de estrés. En el primer caso estaríamos contemplando las hormonas de crecimiento, que básicamente son las auxinas, giberelinas y citocininas, y dentro de los reductores de estrés, digamos, también hay un grupo bastante amplio de insumos. Dentro de ellos, por ejemplo, uno de los más conspicuos son los reguladores del etileno. Dentro de los compuestos inorgánicos podemos ver aquellos con efecto defensivo o los que directamente tienen un efecto nutricional y que son los que consideramos como fertilizantes. Los efectos defensivos, los clásicos, digamos, son aquellos que estimulan las defensas naturales que ya tiene las plantas, digamos, dentro de su fisiología, y que están, digamos, lo que hacen estos productos es disparar señales que ponen, digamos, que vuelven activos estos mecanismos de defensa. Dentro de ellos, por supuesto, el caso más conocido y más reiterado es el de los fosfitos. Mientras que dentro de los tratamientos con un efecto nutricional, podemos ver que tenemos muy diversos órganos blancos dentro de la planta, por los cuales podríamos llegar a estar introduciendo estos elementos. Estos pasan por los tratamientos de semilla, por aquellos que van vía foliar, los aplicados directamente al suelo, o últimamente también las impregnaciones sobre los fertilizantes. La forma y variante química va a cambiar en función de cuál sea el órgano blanco. Cuando nosotros tenemos que impactar e introducir un elemento por vía semilla o por vía foliar, tenemos mayores exigencias en cuanto a la calidad química y la calidad de la formulación. Entonces, vamos a estar buscando fuentes, por ejemplo, quelatadas o en forma de azúcares, como polioles, por ejemplo, que son de muy rápida absorción y de pequeño tamaño y rápidamente se introducen en la planta. Mientras que cuando la vía de origen o la vía de introducción es al suelo, podemos ir, digamos, importa más una cuestión de cantidad que de calidad. Entonces en general se usan, por ejemplo, sales, fertilizantes de una menor calidad química. Y también, digamos, una variante actual o un posible uso actual es el uso de directamente organismos vivos que se aplican sobre las plantas y donde ellos van a tener efectos varios. Clásicamente, digamos, el ejemplo más tradicional fue la introducción de Bradyrhizobium japonicum para posibilitar la fijación biológica de nitrógeno, pero también hay estrategias, por ejemplo, actuales de biocontrol o de promoción de crecimiento. De modo que hay un amplio abanico, ¿no es cierto?, de estrategias, un gran auge también de nuevos productos que cada vez muestran una mayor eficacia y que posiblemente sea una de las vías de incremento de rendimiento hacia los próximos años. Mencionábamos dentro de este amplio esquema un poco algunos de los nutrientes, dentro de ellos los que son los micronutrientes, son elementos por ahí un poco menos tradicionales. Cabe señalar a dos, digamos, que son quizá los más conocidos, los más difundidos en nuestro sistema, que son el zinc, un elemento que tiende a, digamos, intervenir como un catalizador enzimático de la mayor parte de los procesos químicos que se dan dentro de la planta, que está muy relacionado con la síntesis de auxinas y también con el metabolismo de nitrógeno, posibilitando una alta eficiencia de utilización de nitrógeno, pero que también interviene dentro de procesos reproductivos, como por ejemplo la germinación del grano de polen. Mientras que otro de los elementos claves, ¿no es cierto?, es el caso del boro, un elemento que es poco móvil en la planta y que se torna deficiente ante extremos hídricos, ya sea lluvias muy abundantes por lixiviación o ante procesos de sequía por deficiencia de absorción, un elemento que es muy móvil, digamos, y muy soluble y por lo tanto requiere de presencia de agua en la solución del suelo y de flujo masal para poder ser asimilado, y que tiene que ver, digamos, con procesos muy relevantes dentro de la constitución y germinación del grano de polen, la constitución del tubo polínico y la posibilidad de una eficiente fecundación para estar formando los granos y tener un llenado efectivo, ¿no es cierto?, dentro de las vainas. Entonces estos dos elementos creo que son de los más importantes para el cultivo de soja.
Otro posible de identificación de estos elementos complementarios son el caso de las hormonas de crecimiento, que en muchos casos se pueden combinar con el uso de micronutrientes y que en algunos casos, por un mecanismo de activación fisiológica no nutricional o de, digamos, un resarcimiento de procesos de estrés, ha determinado incrementos de rendimiento relevantes, como los que puedo mostrar aquí en esta diapositiva, producto de una recopilación. En este caso hay 17 experimentos conducidos entre la campaña 2007-2008 a la 2017-18, en todos experimentos de zona núcleo, de norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, y que, digamos, en este caso tuvieron una respuesta media del 8,5%. Si nosotros prorrateamos en función del año climático, vemos que en general entre los años secos o los años intermedios hubo un poco más de respuesta que los años húmedos. Esto tiene que ver con que en los años húmedos la raíz crece más, tenemos mayor facilidad para asimilar los nutrientes de las plantas, y que si miramos en qué rangos de rendimiento tuvimos más respuesta, podemos ver que en un rango medio, del orden de 4.000 a 4.500 kilos por hectárea, se concentró la mayor magnitud de respuesta. No quiere decir que desaparezca en otros niveles de productividad, pero en los extremos de bajo o alto rendimiento es como que, digamos, la acción sería un poco más acotada, y que en rango medio de rendimiento pudimos tener la mayor expresión y activación sobre el cultivo. ¿Cuándo se van a dar las condiciones apropiadas para la aplicación, por ejemplo, de un producto de tipo fisiológico, o una combinación de un producto fisiológico más nutricional, y vamos a tener las mayores posibilidades de tener una efectiva respuesta tanto agronómica como económica? Bueno, eso puede ser mediante tratamiento de semilla en el establecimiento del cultivo, sobre todo cuando implantamos el cultivo en condiciones agresivas, por ejemplo, suelos fríos, húmedos, ¿no es cierto? O cuando hay una alta presión de fitosanitarios. Y esto en el cultivo de soja verdaderamente es muy frecuente debido a la carga de preemergente que le aplicamos para el control principalmente de Amaranthus, y también en algunos casos de gramíneas. También antes o durante los periodos críticos, que es donde en general se dan las mayores tasas de absorción de nutrientes, es generalmente la etapa que va, digamos, de B6, B7 hasta R2, R3, es clave porque allí, digamos, se produce la mayor tasa de absorción de nutrientes que después la planta va a removilizar hacia las estructuras reproductivas. Y por último, también suelen darse condiciones propicias a una buena eficiencia agronómica para cuando la planta está sometida a algún tipo de procesos de estrés. Eso puede ser, digamos, para sostener el crecimiento durante una etapa de estrés crónico, por ejemplo, un verano donde tengamos una sequía moderada pero permanente a lo largo del ciclo de cultivo, o también para lograr un crecimiento compensatorio después de algún tipo de estrés. Por ejemplo, cuando tenemos una lluvia salvadora después de una etapa de altas temperaturas y escasas precipitaciones, o cuando el cultivo sufre alguna defoliación, producto, por ejemplo, del ataque de una plaga o de un evento desfavorable como podría ser un granizo, por ejemplo. Si nosotros miramos la dinámica de absorción de distintos nutrientes por un cultivo de soja, acá están, por ejemplo, graficados para 4 elementos como nitrógeno, potasio, boro y zinc, vemos que, digamos, hay una etapa de muy rápida acumulación que va entre el periodo de B4 hasta R5, donde prácticamente se llega a la máxima, digamos, tasa de absorción. Eso abarca, si uno lo mira en tiempo cronológico, un periodo entre los 35 y 75 días después de emergencia, y nosotros hemos visto que dentro de esta etapa, el periodo que va desde B4, digamos, a R2, la respuesta agronómica obtenida es alrededor de 1,5 veces más respecto de la que podemos encontrar en el segundo periodo. Esto en términos prácticos nos podría llevar a una aplicación acompañante de, por ejemplo, la última aplicación de herbicidas para dejar totalmente limpio el cultivo, o una aplicación en el periodo reproductivo junto con los fungicidas. En general, los tratamientos más tempranos hemos visto que tienen una mayor respuesta agronómica. Esto tiene que ver con un tejido foliar más joven, más permeable, por lo tanto, al pasaje de soluciones, y también con
todos los componentes de rendimiento por delante por definir. Mientras que a medida que vamos al periodo reproductivo, en general estos ya están fijados y tenemos menos capacidad, digamos, para mejorarlos y determinar un incremento en los rendimientos. Acá podemos ver una visualización, y muchos de estos datos son locales. Años atrás teníamos que ir probablemente a Brasil o tomar fotos de Brasil para ver esta sintomatología, pero hoy son frecuentes también en Argentina. Por ejemplo, el caso de deficiencias de zinc o de potasio, que las hemos visto en el litoral, en Entre Ríos, deficiencias de manganeso luego de una fuerte aplicación de un herbicida, tanto sea glifosato como puede ser algún PPO, algún fomesafen para el control de yuyo colorado, otros nutrientes como por ejemplo boro en suelos muy arenosos o en periodos secos, o clorosis férrica en aquellos casos que hay algo de alcalinidad o un exceso de carbonato de calcio. Pero como podemos ver de manera general, todas las deficiencias nutricionales se parecen, y esto puede llevar a la confusión a un observador entrenado, de modo tal que lo que yo sugiero es que ante la duda hagamos análisis de suelo y principalmente hagamos análisis de tejido. Hoy contamos afortunadamente con una base de investigación local que nos ha permitido, digamos, establecer concentraciones críticas de nutriente, por ejemplo, en este caso, a modo de ejemplo, en la última hoja completamente desarrollada hacia R3. Entonces, si nosotros estamos por debajo de lo que consideramos umbral crítico, vamos a poder identificar cuál es el nutriente que está deficitario y actuar en consecuencia y estar corrigiéndolo. Para finalizar, y dar lugar a un espacio de preguntas, nosotros consideramos la nutrición como integrada a un proceso de producción y a un proceso de ambientación, donde nosotros deberemos definir la calidad de nuestros ambientes productivos, tratar de constituir un esquema de manejo que nos asegure altas expectativas de rendimiento, y luego con la nutrición, digamos, estar tratando de que precisamente esos nutrientes no nos limiten la productividad. Entonces, de cara a la próxima campaña nos podemos encontrar con ambientes de alta, media y de baja productividad. En función de ese tipo de ambientes, decidiremos cuál es la combinación de fecha de siembra y grupo de maduración, que es una decisión clave porque nos va a decir cuál es el nivel de biomasa que va a alcanzar el cultivo y en qué momento vamos a colocar el periodo crítico para la definición del rendimiento. Los máximos potenciales, eso es ampliamente conocido, los tenemos en grupos cortos y siembras tempranas, pero a medida que vamos a ambientes más restrictivos y con posibilidades de un ciclo más seco, podemos ir tomando seguros, como por ejemplo una fecha un poco más tardía o grupos más largos que están asociados a mayor estabilidad de rendimiento. En función de eso decidiremos también las densidades de siembra, que opera de manera inversa a lo que sucede en cultivos como por ejemplo el maíz, donde en general ambientes más pobres requieren densidades más altas para asegurar cobertura, y en cambio nosotros cuando tenemos mayores productividades podemos ir a estrategias más flexibles porque el cultivo tiene más ramificación y más compensación, ¿no? Y luego de esto, ¿no es cierto?, de que hemos armado la arquitectura de cultivo, viene recién la fertilización. En aquellos ambientes de más productividad es donde en general encontramos los menores niveles de fósforo. Hemos realizado más extracción, entonces usamos mezclas arrancadoras con mayor concentración de fósforo con respecto al azufre. Son aquellos ambientes donde hoy la ciencia se plantea si el nitrógeno puede ser limitante y aquellas estrategias destinadas a maximizar su eficiencia, y en el caso de los micronutrientes hemos tenido respuestas medias y un poco asociadas al nivel de disponibilidad de los suelos. Ambientes de tipo medios, en general, han sido menos extractivos en cuanto a fósforo, entonces podemos usar mezclas un poco más diluidas, por ejemplo, la relación 3:1, si tomamos la relación entre pentóxido y nivel de azufre, y donde, digamos, muchas veces los cultivos conviven con más frecuencia con situaciones de estrés, y por lo tanto, el aporte de algunos micronutrientes o la presencia, por ejemplo, de lo que llamamos activadores fisiológicos bioestimulantes, tiene probablemente una mayor relevancia agronómica que en el caso de los ambientes de alta, producto de que la convivencia con el estrés es más frecuente. Finalmente, aquellos ambientes de baja productividad
son niveles o son situaciones donde tenemos mejores niveles de fósforo, donde por lo tanto se pueden usar quizá fertilizantes con digamos una relación fósforo-azufre un poco más baja, pero donde tienen más relevancia estrategias que tiendan a mitigar frecuentes situaciones de estrés y acompañar el crecimiento a máxima tasa posible dentro del ciclo de cultivo. Y por lo tanto, en ese tipo de ambiente hemos visto que el uso de micronutrientes o bioestimulantes muchas veces equipara o por lo menos se asemeja a los nutrientes principales en cuanto a su importancia y su impacto sobre los rendimientos. Muy bien. Con esto entonces doy por finalizada la presentación. Les agradezco mucho, digamos, haberse conectado y acompañarnos, y estoy a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, perfecto, ¿ahí me escuchas bien? Exactamente, sí, Agustín. Gustavo, ¿ahí me Sí, escuchás? estamos, sí, sí, sí. Bárbaro, buenísimo. Buenísimo, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la presentación, la verdad que muy buena, muy interesante todo lo que nos has compartido. Y bueno, vamos a ir dando inicio con las preguntas. Yo te voy a ir leyendo las preguntas que nos fueron llegando. La primera, de Germán Gasparotto, nos pregunta: en lotes arenosos, ¿qué estrategia de fertilización plantearías y de qué forma aportarías los nutrientes? Y en lotes arrendados, por poco tiempo, ¿qué fuente fosforada recomendarías? Bueno, un poco el hecho de los sitios arenosos hoy digamos, entrarían dentro de ese tercer grupo que hacía en la caracterización ambiental o el resumen final, ¿no es cierto? Son lotes que están muy atados, digamos, a las lluvias propias de la campaña y del momento de la campaña. Son suelos que en general tienen una menor capacidad de almacenaje y por lo tanto en sus rendimientos medios a lo largo del tiempo han tenido una productividad menor respecto de, por ejemplo, lo que serían bajos más húmedos. Eso significa que en las lomas generalmente encontramos mayores niveles de fósforo, ¿no? Y podemos, en alguna medida, reducir un poco la fertilización fosforada y llevarnos esa cantidad de fósforo hacia los bajos, que son los que tienen más productividad y donde históricamente se ha sacado mayor cantidad de fósforo. Y es donde más atento tendremos que estar a la eventual ocurrencia de un proceso de estrés para tratar de ayudar al cultivo a mitigarlo y de alguna manera hacer que no pierda vainas, que no pierda rendimiento. Particularmente ese tipo de ambiente hemos visto en los últimos años que sufren mucho durante el llenado de los granos, ¿no? Donde pocos días quedan con muy bajos pesos de granos o con un gran aborto de vainas. En cuanto a la situación, digamos, de campo alquilado, lamentablemente son los lotes que más sufren y donde hay un encadenamiento de decisiones de manejo que tiende a poner un techo a la productividad, porque el sistema, digamos, es un sistema agronómico que no reconoce si lo trabaja su dueño, si está alquilado, o, digamos, o cuáles son las características socioeconómicas de ese tipo de ambiente, ¿no? Por supuesto que vamos a estar más atentos a estrategias anuales, aplicaciones localizadas en la línea de siembra y, digamos, en general fuentes especiales, digamos, que tienden a tener mayor solubilidad. Bueno, ante la baja dosis, por ahí son las privilegiadas. Pero lo mejor sería, digamos, llegar a algún acuerdo con el propietario y establecer una estrategia de mediano plazo que va a ser la que va a llevar a tener mejores resultados. Bien, buenísimo. Bueno, te cuento, hay varias preguntas relacionadas a fósforo. Otra dice: en esos ambientes, digamos, de suelos arenosos, ¿cuál sería la máxima cantidad de fósforo tolerable, digamos? Entiendo que tiene que ver con aplicación en la línea de En la siembra. línea, sí, sí. Exactamente. Bueno, eso está muy atado también a la fuente. La soja es un cultivo muy sensible, cuya, digamos, manifestación va a depender de las condiciones de humedad, de realmente cuál es el contacto real que hay entre semilla y fertilizante. Nosotros hemos visto que cuando hay contacto íntimo o cuando el fertilizante es colocado ligeramente por debajo de la semilla, la fitotoxicidad se agrava. Cuando se lo coloca por arriba, en general es más tolerado porque la radícula es más sensible que el hipocótile durante el proceso de germinación. Fertilizantes nitrogenados, especialmente en lomas y suelos secos, poco, ¿no es cierto? O sea, fertilizantes como el MAP, por ejemplo, ya hemos visto que 20, 30 kilos en siembra a 42, 52 empiezan a provocar un gran disturbio y una caída importante en el número de plantas.
fuentes como superfosfato simple, superfosfato triple, pueden tolerar con un mediano contenido de humedad, dosis del orden de 70, 80 kilos, por ahí con alguna reducción en el número de plantas. Nosotros vemos en los conteos que hay una pérdida del orden del 10% de las plantas, pero en el costo-beneficio el cultivo lo puede compensar, digamos, ¿no? Pero hay que estar muy atento a esas condiciones locales y siempre prudencia, ¿no? Perfecto. Yendo un poco más al lado de los micronutrientes, Gustavo, Santiago Molina nos pregunta cuáles son los valores críticos de zinc y boro en el suelo. Bueno, los niveles críticos de zinc, digamos, no han sido tan ajustados como en el caso de maíz, y eso tiene que ver un poco quizá con que es un cultivo menos conocido, digamos, por sus deficiencias, pero uno estima que son valores bastante parecidos a lo que tendríamos en el caso de maíz. Por ahí es menos, no hay, digamos, lo que pasa en el maíz es que el síntoma es muy evidente, ¿no? Entonces todo lo identificamos con el maíz. Pero las respuestas, por ejemplo, que hemos observado en trigo son similares a la de maíz, con un síntoma más difuso que tiende a parecerse más a un manchado por una enfermedad, pero igualmente está. En el caso de la soja, por ahí se considera como que la respuesta es un poco secundaria, pero igualmente, ¿no es cierto?, puede ser importante. Y también puede ser un nutriente que, como tiene efectos residuales, podemos responder bien a la estrategia de, bueno, aplicarlo en una cantidad un poquito más alta para los dos cultivos, ¿no? Respecto de lo que es boro, bueno, entonces maíz convendríamos que 0,8 a una parte por millón, por debajo se lo considera como un sitio deficiente. En el caso del boro, la bibliografía reporta umbrales del orden de 0,25 a 0,50 partes por millón medido en 0,20 centímetros. Pero el boro, digamos, está muy atado a condiciones del momento, que puede estar variando a lo largo de la campaña. Es como el nitrógeno. El nitrógeno, un cultivo, por ejemplo, que deja de crecer, cambia, ¿no es cierto?, su condición respecto de, y por ahí no tiene tanto que ver la disponibilidad de nitratos al inicio, sino la demanda que está ejerciendo el cultivo. Nosotros vemos que, además del nivel que podríamos tener en suelo, las concentraciones de boro en hoja o la última hoja expandida a lo largo del ciclo son un buen indicador, y que en aquellos casos donde tenemos desbalances hídricos extremos, por ejemplo, lluvias torrenciales que nos provocan lixiviación de los boratos, es una situación donde generalmente cultivos muy sensibles como el girasol empiezan a mostrar respuestas muy importantes, y también una condición de extrema sequía. El boro tiene la característica de que es inmóvil dentro de la planta, prácticamente inmóvil. Entonces puede ser de que lo tengamos bien, con abundante concentración en la parte baja del canopeo, y sea deficitario en el estrato superior, porque la planta no lo puede removilizar. Entonces, ese tipo de interacciones, digamos, con el ambiente son muy importantes para considerar la nutrición, digamos. Cuando los suelos son un poco, digamos, de textura más fina y más fuertes, suele tener un reservorio un poquito mayor. Pero cuando son más sueltos y más arenosos, están muy sujetos a ese tipo de oscilaciones. Bien, buenísimo. Y siguiendo con el tema de micronutrientes, bueno, ¿cuál crees vos hoy que sería el o los micronutrientes que más están limitando, según tu experiencia, el rendimiento en el cultivo de soja? Bueno, si yo tendría que establecer una jerarquía que por supuesto es arbitraria y está sesgada por lo que nosotros vemos en la región, digamos, pero pondría en primer lugar al caso de boro, que por la caída de los niveles de materia orgánica ha disminuido notablemente su disponibilidad. Ya en soja estaría pensando en segundo lugar en zinc, que también los niveles son muy bajos, y en tercer lugar probablemente pondría a manganeso, que es un elemento que también tiene muchas veces baja concentración en los tejidos asociada a desórdenes nutricionales, sobre todo altas dosis de herbicidas que tienden a interrumpir su proceso, digamos, de síntesis y de metabolización, que particularmente su proceso de oxidación dentro de la planta. Se ha visto, es ampliamente conocido la interacción entre manganeso y glifosato, pero también hay trabajos muy recientes que están hablando de la interacción con los PPO, los herbicidas del grupo de PPO que se usan para el control de Amaranthus, de modo que yo le daría importancia de constituirlo en el tercer nutriente. Perfecto. Bueno, Gustavo, ahí siguen llegando algunas preguntas, ya estamos ahí al borde del tiempo, así que después te la vamos a ir pasando. Para ir cerrando, queríamos agradecerles a todos por la participación y recordarles que la presentación les va a estar llegando al mail a cada uno de ustedes para que la puedan volver a ver.
y también los invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, por ejemplo. Ahí también van a poder encontrar el link o lo van a pedir. Así que bueno, agradecerte, Gustavo, una vez más por sumarte a este ciclo de capacitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por conectarse y compartir esta mañana hablando de nutrición del cultivo de soja. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por sumarse.